Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que estés escuchando este bonito podcast, La Chuchunga Vespertina. Yo soy Tibu Hernández para llevarte 45 minutos de un viaje por el sendero de la estupidez, un recorrido por el valle de la pendejada. Y este día otra bonita entrevista, ya saben que se están volviendo habituales en este podcast. Ya nos fue muy bien con la entrevista de Javier Balseca, casi 200,000 reproducciones en este último podcast. Y hoy tenemos a alguien que sabe mucho del mundo del deporte, lleva más de 30 años en este negocio. Algunos más, pero bueno. Amante del fútbol americano, la voz oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez. Señor Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Qué tal, mi querido Tibu? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Feliz de la vida estar contigo. No digo, sabía de tu podcast, pero no había tenido el privilegio de, obviamente, de estar ni de escucharlo, pero bueno, me voy a volver fan, estoy seguro de ello. Seguro que sí, Javier. Es para mí un honor. Ya alguna vez habíamos platicado, alguna ocasión. Tú estuviste, pues aparece en mi tesis, de hecho. Ajá. Estuviste ahí. Sí. Me costaste la calificación, pero bueno. Me imagino, de hecho, me sorprende que hayas pasado, No, o sea, Cuéntame un poquito de ti. Naces aquí en el Estado de México, creces, eres una persona que siempre ha estado metida en el mundo del deporte, pero ¿cómo fue la infancia, Javier Trejo Garay? Sí, crecí para todos lados. Nací en el Estado de México, efectivamente, pero yo creo que desde que me casé la primera vez ya empecé a vivir en la Ciudad de México. No, mentira, desde que me divorcié la primera vez empecé a vivir en la Ciudad de México. Siempre fui viviendo en el rumbo satélite de Lomas Verdes. Pero bueno, pues yo nací y bueno, vamos en una familia donde solo habemos varones, solo puros hombres como hijos, quiero decir. Entonces el deporte era como algo muy habitual, no porque las mujeres no puedan practicarlo, sino que era muy rudo, ¿no? Era como un ambiente más tosco, más rudo. Y así crecimos. Siempre me gustó el deporte. De hecho jugué fútbol americano fútbol como todos, yo creo. Fútbol americano desde la época juvenil, luego intermedia y mayor. Y en algún momento yo quería ser ingeniero mecánico eléctrico, pero realmente el intento por hacerlo era más por cumplir con un objetivo familiar, ¿no? Como que eso era lo que la familia apreciaba, ¿no? El trabajo técnico, el trabajo, digamos, físico, el trabajo que se pudiera ver, ¿no? que se pudiera tocar, que se pudiera percibir. Y en algún momento, no sé en qué momento, me empecé a ser fan de la radio, aunque tengo una teoría. Mi madre escuchaba mucho la XW, y mi padre era fan de las estaciones de radio de onda corta. Creo que de ahí empecé a sentarme a escuchar radio. Creo que recuerdo tardes así, ¿no? Mis hermanos viendo la televisión y yo sentado escuchando la radio, ya sea la XW de mi madre o las estaciones de onda corta de mi padre. Y de a poco empecé a aficionarme por la radio, mis propias estaciones de radio, desde una estación icónica como fue La Pantera hace muchos años. Y creo que volviéndome fan de La Pantera fue como me empecé a volver fan también de la radio. Y de a poco fue como descubrí que era un mundo en el que quería estar. Disfrutaba la radio, escuchaba la radio, me daba por imitar también a algunos de los conductores. Y así fue como que sin querer un día me planteé la posibilidad de dedicarme a esto. Un buen día decidí que podría ser una buena oportunidad de dedicarme al micrófono. Y obviamente no gustó esto en mi casa porque no parecía que fuera un trabajo formal, ¿no? Parecía que era como un hobby. Recuerdo que incluso un día mi papá me dijo, lo que pasa es que tú crees que puedes vivir de la payasada, me dijo. Y al poco tiempo, ya después cuando me dediqué a esto, le dije un día, ya ves cómo sí se podía vivir de la payasada. Pero sí, digamos que quemé las naves, dejé la ingeniería y empecé a buscar mi rumbo por este lado, y siempre con la idea de hacer radio, que me gustaba mucho la radio, y siempre empecé también combinarlo con deporte, que me había gustado mucho el deporte y particularmente el fútbol americano. Entonces, para mí ese era como que el mundo ideal, el micrófono y el deporte. ¿Cuál es ese primer acercamiento? Digo, me dices que en casa papá y mamá estaban, todos varones, acercamiento con el deporte claramente. ¿Cuál es ese recuerdo, ese primer acercamiento padre-hijo con el deporte? No, mi papá no hacía deporte, cero deporte, cero. Cero, era más bien mis hermanos, ¿no? Mis hermanos y yo los que hacemos el deporte. Empezamos haciéndolo en la escuela y de hecho el que empezó a jugar fútbol americano primero fui yo, de mis hermanos, y
y bueno, incluso tengo un primo que seguramente ustedes ubican, se llama Enrique Garay. Él también dedicado a la crónica deportiva, y él y su hermano también jugamos en Piedras Rojas del Politécnico. Entonces, digamos que yo fui el que empezó con el tema del fútbol americano, y así fue. O sea, empezó a encantarme el deporte, el fútbol americano. Cuando entendí de qué se trataba el fútbol americano, fue cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer, no el fútbol soccer. El fútbol soccer me gustaba, pero descubrí el americano y me enamoré de este deporte. Me dices que eres un apasionado de la radio, estás muy enamorado de esa parte. ¿En qué momento te diste cuenta que querías dedicar el resto de tu vida a la parte del periodismo deportivo? ¿Hubo algún momento exacto, una parte, algún evento, No, fue un poco circunstancial, pero desde el principio siempre estuve ligado al deporte. Cuando empiezo a hacer radio, es decir, cuando finalmente intento, había alguna etapa en México donde se utilizaba o se necesitaba tener una licencia que le llamaban, el nombre oficial era permiso, un permiso oficial para poder entrar a los medios de comunicación al aire, aunque de manera coloquial se le llamaba una licencia de locutor. Bueno, cuando obtuve ya la licencia de locutor me di cuenta que ya, o sea, ahí dije ya, me voy a dedicar a esto 100%. Y cuando empecé trabajando en radio, empecé también simultáneamente participando en algunos segmentos deportivos dentro del noticiario. Entonces, digamos que desde el principio empecé a hacer deportes y radio de entretenimiento, como le llamo ahora yo al tema de las canciones, presentar, locución en cabina, por cuál votas y este tipo de cosas que eran parte de. Pero vas evolucionando, vas encontrando otras formas de hacer radio que te van gustando, y fue también cuando al poco tiempo dije, es que el mundo ideal sería para mí hacer micrófono y hacer deporte, ¿no? Y entonces, afortunadamente, empecé ya de manera formal combinando las dos cosas. Yo creo que 8 años después ya hacía dos cosas simultáneamente: la radio, entretenimiento, y las crónicas y comentarios deportivos. Cuéntame un poquito de esa parte de radio, no de deporte, sino como la radio comercial, lo que me decías de vota por tal canción, llama a cabina y hacemos tal. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste realmente a trabajar ya en radio? Y si lo disfrutabas, ¿no? Porque muchas veces tienes ese estigma de que los locutores juveniles, llamémoslo así, o los locutores de ese tipo de programas son como recién egresados de las carreras, recién salidos. Ajá. Yo creo, y aquí me voy a escuchar como viejito, pero ni hablar. Yo sí pienso que la radio de antes era de una manera diferente. Yo siento que sí había una mayor preparación. Siento que las personalidades al aire sí se distinguían. Hoy escuchas una estación juvenil, escuchas una estación u otra, y es prácticamente lo mismo. No hay una diferencia. No sabes si estás en una estación de radio o en otra, a menos que seas fan particularmente de algún locutor o locutora. Pero si escuchas a los locutores en las estaciones juveniles de hoy en día, de verdad es que es parte del paisaje, es lo mismo. Y en cambio, hace muchos años había personalidades, eran voces diferentes, eran voces, me parece, eran personas más preparadas, porque hoy por hoy siento que gritar y decir tonterías y decir locuras al aire es como, ya voy a tener éxito. Y siento que sí, podía ser muy bromista, podías tener una conducción muy desenfadada, muy coloquial, y estaba bien, pero creo que sí distinguías, escuchabas a un locutor y sabías qué estación estabas escuchando. Y ahora no, ahora sí, siento que se pierde, es prácticamente lo mismo. Entonces, era como un reto, digo, siempre lo ha sido. Yo siempre he pensado que la radio y la televisión, los medios en general, es como dirigir un equipo deportivo. Porque sales a competir por audiencia, todos los días sales a competir por audiencia. Entonces yo creo que hay un símil de los medios de comunicación con los deportes. Y el salir, prepararte, buscar hacer lo mejor que puedas y ganar audiencia, ese es el objetivo. Un poco quizá como ocurre hoy con las redes sociales, ¿no? De tener más likes, de tener más seguidores. Salir y hacerlo era el reto. Sigue siendo el reto, por supuesto, porque el rating sigue mandando incluso en qué estaciones o en qué empresas o en qué emisoras de streaming metes tu dinero para promocionarte, ¿no? Sigue siendo muy, muy importante. Entonces, sí, yo siento que era una radio diferente, una radio un poquito más, porque además no había tantas alternativas como ahora, y entonces era quizá un mundo diferente para mí. Y era muy divertido, yo lo disfrutaba muchísimo. Yo siempre he pensado también que el micrófono genera adicción.
Entonces, estar al aire, escucharte, participar, intervenir, tratar de conectar con la gente, eso para mí siempre fue como un objetivo fundamental. Y conocer a tu audiencia, ¿no? Conociendo a quién le hablas, sabes cómo hablar, sabes qué lenguaje incluso utilizar cuando te estás refiriendo a una audiencia. Entonces, para mí era muy divertido, aunque llegó el momento de evolucionar. Ya no me pueda quedar ahí, ¿no? Pero fue muy divertido. En la parte que ahorita mencionabas de que todos los días buscas audiencia, todos los días compites, en este mundo que las redes sociales rigen tantas cosas, hay periodistas con muy pocos seguidores, pero que pues siguen muchos valores. Hay gente que tiene millones de seguidores o pseudo periodistas que tienen millones de seguidores. ¿Crees que a mayor cantidad de seguidores, mayor credibilidad en el periodismo? No creo. ¿Crees que afecta a algo? No, es importante, siempre es importante ver que algunos periodistas, digamos que los más acreditados o los más conocidos, los más reconocidos, generalmente la lógica te dice que tienen mucha audiencia, porque hay muchas personas que siguen por sus comentarios, por su credibilidad, por su forma de hablar, por su precisión, incluso hasta por su objetividad. Pero no creo que vaya directamente relacionado. No, para mí no significa que un buen periodista con pocos seguidores sea un mal periodista. Estaría muy mal si la credibilidad de un periodista dependiera de los seguidores. Estaríamos entonces en el hoyo. No, hay público para todos, ¿no? Para todas las audiencias. Y yo creo que un buen periodista lo es por muchas razones, ¿no? Por lo que decía, la objetividad, la claridad, la ética, no por el número de los seguidores. Aunque los seguidores hoy entiendo la importancia de ello, pero no creo que sea lo importante para un periodista. Definitivo. ¿Cómo llegas tú a la parte de medios deportivos? Estabas en radio, sales de la parte juvenil y entras como a la parte de deportes. Ajá. Y aparte también estuviste trabajando para el autódromo más adelante. Y bodas 15 años también y todo. Sí, fíjate que justo cuando yo dejé esta empresa, porque yo estuve en esta empresa hace muchos años, y fue cuando me fui a MBS Radio. En MBS Radio también crecí muchísimo porque además de ser productor y dedicarme ya a algo que también me interesaba mucho, que era la dirección de una estación de radio, yo fui director de Stereo Rey en aquella etapa, pero seguía siendo locutor. Digamos que un locutor siempre locutor. Así siento que es como una forma de, cuando ya eres locutor, ahí estás, sigue locutor, aunque dejes de estar en cabina. Pero bueno, y en ese momento empezó también Multivisión. Entonces quedó perfecto porque al poco tiempo que llegué yo al año y medio que llegué yo a radio, empezó MBS Televisión. Y MBS Televisión fue cuando empecé a hacer ya televisión deportiva. Y también fue un poco, yo tenía ganas de hacer televisión y hacer deportes, pero justo en aquella etapa mi jefe era Alfredo Domínguez Muro. Entonces la transición fue como más sencilla, porque siendo los mismos que estábamos en radio, pasamos a hacer televisión para MBS, de MBS Radio a MBS Televisión, con Domínguez Muro, que era el director del canal deportivo de Multideporte, y empecé ya con él de manera formal a hacer, digamos que transmisiones de boxeo, de fútbol americano, de fútbol, pero era muy curioso porque los fines de semana estaba haciendo esto y entre semana pues tenía yo entrevistas con, no sé, con Gloria Trevi, con Luis Miguel, con artistas de este tamaño, o no sé, me está acordando de una Rocío Dúrcal, por ejemplo, porque era muy curioso estar haciendo una entrevista con Rocío Dúrcal y de ahí salir a tomar el avión porque tenía juego en la noche en Guadalajara, ¿no? Un partido del Atlas, por ejemplo. Entonces estaba interesante la combinación, aunque de a poco también ya pensé que era importante dejar, ¿no? Lo que era la radio entretenimiento. Estamos de vuelta aquí en La Chuchunga Vespertina después de un breve descanso, Javier. Sí, señor. Es que me agoto. Ya está grande el señor, ya. Sí, ya. Empieza a fallarle la respiración y se agota. No, y tengo que ir al baño también, agarra la onda. Se nos sofoca un poquito. Llegas también hablamos del autódromo también. ¿Cómo se da su acercamiento? Tú siempre fuiste muy amante del automovilismo y... Sí, yo creo que no sé en qué momento, bueno, más o menos hay una etapa de chavo en la que mi hermano mayor era súper aficionado al deporte motor y creo que pues aquí fue que lo que hace la mano hace la atrás porque empezamos todos los demás a seguirle y me hice aficionado del automovilismo, tuve la oportunidad y ahí sí es una buena pregunta, ¿cómo fue que empecé a tener contacto con CIE?
para hacer hace años la IndyCar. Hacía yo la IndyCar y la NASCAR, de las pocas veces que vino, la NASCAR Busch que vino a México, se hacía en el autódromo y ahí era yo la voz ya de aquellas carreras de la IndyCar de hace ya muchos años. Pero no recuerdo, no fue como ese acercamiento, no sé cómo fue que me quedé. Si hubo un casting o algo, una invitación, no recuerdo porque estoy hablando hace pues, más de 20 años, era cuando corría toda Adrián Fernández, cuando corría Michelle Jourdain, yo creo que hace unos 25 años, no lo sé. Y no sé en qué momento se estableció el contacto, me invitaron, hacía yo la voz en el Autódromo Hermano Rodríguez, fui también un par de veces a hacer también la narración en el Parque Fundidora, cuando México tenía 2 fechas, Monterrey y Ciudad de México. Y ahí terminó, digamos que esa etapa, pero siempre yo seguía haciendo automovilismo. Y cuando regresó la Fórmula 1, me buscó, sí, una vez más. Y que estaba yo interesado en hacerlo. No sé si hubo casting o algo, no lo sé. Pero al final me dijeron que pues ya, lo iba a hacer yo. Y ya, desde que regresó la Fórmula 1, en esta nueva etapa, vamos, estos 6 eventos que ha habido, he estado yo haciendo la narración ahí en el autódromo, lo cual me gusta muchísimo, me satisface muchísimo y pues es un pequeño placer, ¿no? El que me doy, además de que me lo pagan, esa es la magia de esto, ¿no? Que te paguen por lo que te gusta, bueno, pues estás del otro lado. Algunas me comentaste, Javier fue maestro mío en la universidad. A ver, ojo con eso, no va a decir que todo lo que dices pues, es por mi culpa, no vayan a echarme la culpa a mí. Nos va bien, no. Hizo un buen trabajo. Ojalá que sí haya sido. Pero nos comentaste en aquella ocasión en clase que tu llegada a ESPN fue por medio de contactos que conociste ahí en automovilismo o que ya sabían de tu referencia. En Multivisión, con John Sutcliffe, que seguramente quienes se ubican ustedes. Yo entré a trabajar a MBS 2 días después de que se inauguró la televisora. Yo entré al aire, estaba yo 2 días después. Si no mal recuerdo, ahí les va. 3 de septiembre del 89. ¿Qué óvole? 3 de septiembre del 89. Ahí fue cuando empezó Multivisión. Bueno, empezó el 1 de septiembre y yo empecé el 3. Y al poco tiempo, ahí llegó John Sutcliffe, quien trabajaba en Radio Programas de México. Ya no existe como tal ese grupo de radio. Y ahí fue donde lo conocí. Entonces, yo ya hacía automovilismo, también en MBS, televisión. Y cuando, años más tarde, cuando salgo yo de Multivisión, bueno, primero salió John, luego salí yo. Bueno, yo realmente no salí nunca de Multivisión. Dejaron de llamarme nada más. Dejó de haber llamados porque bajó mucho la producción. Llamaban a otros colegas, a otros chavos. Total que al final del día, digamos que oficialmente no he salido de Multivisión. Oficialmente, aunque ya tiene más de 10 años que no hago nada con ellos. Pero bueno, y cuando se buscaba a alguien que hiciera automovilismo para ESPN en Bristol, la idea era vivir en Bristol, en Estados Unidos, en Connecticut, me llaman de la oficina de John para preguntarme si estaría yo interesado en ir. ¿Esto en qué año? Esto corría el año 2003, enero 2003. Les dije que sí, y pues ya, se hizo un casting. En aquella oportunidad tuve que ir allá al campus principal en Bristol, en Connecticut. Se hizo un casting como de 8 personas, 8 comentaristas de los que yo vi ahí. Entre ellos estaba Andrés Agulla, por cierto. Y cuando estás en el casting y escuchas a todos y dices, no, yo creo que está entre estos dos. Está entre Andrés y que latino se quedó Andrés. No, pero bueno, lo que ocurrió fue que incluso en aquella oportunidad me dijeron, oye, pues sí nos interesó mucho, pero Andrés está más cerca. Andrés ya vivía en Miami, Andrés ya había trabajado en una empresa que ya desapareció, que se llamaba Pan American Sports Network, PSN, y él ya tenía incluso hasta la visa de trabajo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Mira, pues está muy bien, nos gustó mucho tu trabajo, pero mira, Andrés nos gustó también y él ya está aquí, vivía en Miami. Yo estaba casado, él no estaba casado, entonces era como más fácil todo. Y Andrés hace un gran trabajo, absolutamente. Y bueno, y así fue. Pero bueno, no fue en esa oportunidad, fue una segunda oportunidad, fue una tercera oportunidad cuando ya finalmente... ¿Y lo buscabas? Me quedé. Lo buscaba, pero ¿qué te diré? Sí y no. No por orgullo, sino porque sabía que los tiempos de ESPN son diferentes.
como que siento que era difícil. Bueno, yo entendía que era difícil llegar y tocar la puerta. Oiga, dame chance. Ah, sí, pásale, ¿no? Entonces, yo seguía haciendo lo que ya, en aquella época todavía hacía algunas cosas para Multivisión, Multivisión Fox Sports, y mi trabajo en radio. Entonces, digamos que en ese momento realmente no, uno, no estaba sin trabajo, y dos, entendía que no eran los tiempos, Hasta la tercera, que fue la vencida, fue ya para el 2007, cuando me llaman para hacer otro casting para automovilismo, y ya me quedé. Y ya me quedé desde entonces con ESPN desde hace 15 años. En esos 15 años, ¿qué has aprendido en ESPN? A un joven, ¿cuál le dirías? Porque yo creo que todos los jóvenes alguna vez, o que estudian periodismo deportivo o están en comunicación, el sueño es... Sí, claro. O sea, desde Sí. niño, porque es con lo que creces, ¿no? Sí, claro. Digo, bueno, aparte de Televisa Deportes, Azteca y todo eso, pero creo que los referentes en deportes son ESPN y Fox Sports, ya sea México o... Sí, porque son empresas que están dedicadas 100% al deporte, y eso es una maravilla. No menosprecio mis otras actividades porque me encantan, y además no solamente me encanta, sino que soy muy respetuoso y muy agradecido cuando te dan la oportunidad de trabajar con alguna empresa. Creo que hay que ser muy agradecidos. Pero el objetivo de una empresa y otra es diferente. En radio, o incluso en Canal 11, por ejemplo, eres parte de deportes, pero hay muchas cosas más, ¿no? Y deportes, ¿no? Que no está mal, está bien, porque la vida es así, no todo para nosotros es deportes. Pero cuando llegas a un canal como ESPN, que todo se respira, se vive, se transpira deportes, pues es una maravilla para aquellos que nos gusta el deporte. Y sí, yo he aprendido mucho desde que llegué, desde la forma de hacer televisión. Es una forma de hacer televisión diferente a la que yo hacía en Multivisión. La preparación que se tiene que hacer para poder estar en ESPN. Mis respetos para todos mis colegas, la forma tan puntual, tan disciplinada de estudiar, de prepararse. De verdad, mis respetos. Aprendí a eso, que no puedes llegar a, lo que decía yo alguna vez en clase, no puedes llegar a sentarte al micrófono a ver qué ocurrencias, ¿no? A ver qué se me ocurre, ¿no? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, y eso. Y los tiempos, también hay mucha precisión, la dinámica de trabajo también es muy importante, la ética de trabajo es muy importante, el respeto al trabajo de los demás. Sí, he aprendido muchas cosas en ESPN, valoro mucho también la oportunidad que me dan, pero también he logrado aprender mucho de ellos, ¿no? La forma en que se hace televisión, y que es una manera, yo diría, muy divertida también, porque es muy divertido trabajar también en ESPN con toda la gente que del este lado de las cámaras y del otro lado, es que de verdad es una maravilla. Tú estás en una redacción, estás en la redacción de ESPN, y en todos lados, a diferencia de, por ejemplo, que ocurre en otros medios, pues que tienes a lo mejor CNN, ¿no? Que tienes por ahí Televisa, tienes... ¿Cuál es un referente? Milenio TV, ¿no? O ¿cuál es la otra? Del canal de noticias de Foro TV, ¿no? De Televisa, que estás viendo noticias. Pues aquí lo que ves son deportes. O sea, las pantallas, todo es... Tienes Fox, ¿no? O si hay algún partido, por ejemplo, que no tengamos, no sé, un partido del América, por ejemplo, ¿no? El América, pues estás viendo Televisa, estás viendo los partidos del América. Entonces, todo es deportes. Es un ambiente muy competitivo, pero es muy divertido, la verdad. Entonces sí, es un privilegio, además de todo lo que aprendes, ¿no? Que sí es muchísimo. Esa saturación de deportes, lo que me dices, en ESPN hay demasiado deporte, todo el día es deporte. Esa saturación te ha hecho perder no el amor, sino no, de ver un partido. No, lo que tú dijiste fue saturación, yo no dije saturación, ¿eh? El que lo utilizó fuiste tú. Digo, que quede claro nada más, que habló de saturación. Para mí es una saturación. Para mí es un privilegio. Para mí es hasta poco el deporte. Quisiéramos tener hasta más horas para poder ver más deportes, ¿no? No, para mí eso es ninguna saturación, porque para mí saturación tiene una connotación negativa. No, para mí no. No, la verdad es que no. Incluso para quienes nos gusta el deporte, la verdad es que no, nos parece normal. A veces estás cansado físicamente, pero por cansancio natural. Les voy a platicar esta anécdota. Cuando recién me casé, la segunda vez, por cierto, dicho de paso, estaba yo narrando partidos para Fox y narraba las dos ventanas, de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea, me chutaba las 6 horas y cachito, ¿no? Ligaditas, narrando fútbol americano, pero... pues acababa a las 6 y cuarto, a eso hora terminaba,
me iba yo a mi casa, llegaba a mi casa, llegaba a comer realmente, porque pues, todo el día ahí medio botaneaba algo durante el partido, en algún corte, pero comer en forma lo hacía hasta que llegaba a mi casa. Entonces llegaba a las 7 de la noche aproximadamente a la casa y llegaba a comer y ponía el Sunday Night Football. Ponía el Sunday Night Football y me decía mi esposa, oye, vienes de estar 6 horas viendo fútbol americano y te vas a chutar 3 horas más de fútbol americano. Y le decía, es que este juego no lo he visto, es que este es otro. Este es otro. Entonces, llegas de trabajar y lo que fue trabajo hace 1 hora ya es un hobby, ya es un gusto después. Entonces, no, para mí no hay tal saturación. ¿Qué tan demandante es estar en ESPN o estar en estos medios de deportes? Pero sobre todo en la parte personal, familiar, es mucho tiempo el que pierdes, llamémoslo así, no por trabajo, sino que sí, muchas veces los tiempos no son tuyos. O sea, tú estás para los deportes y el calendario oficial y a veces tienes que ir el 24 de diciembre porque el deporte no para. Claro. Pues esto es así, ¿no? Y como diría el general MacArthur, porque una de las frases de MacArthur no fue solamente aquella de volveré, sino una que poco conocida, pero queda como anillo al dedo, es al que no le guste el calor, que no se meta a la cocina. Así de fácil. Al que no le guste esto, pues que está en el lugar equivocado. Sí, 24 de diciembre o 25, o 1 de enero o 5 de febrero, ¿qué otros días feriados se supone que hay? Digo, se supone porque pues yo ya el 16 de septiembre, por ejemplo, esos días no existen. O sea, bueno, sí existen en el calendario, pues, pero para como feriados no existen. Entonces, entiendes que es así. Entiendes que es así y no hay forma ni siquiera de pensar en quejarte. No es que digas, es que me voy a quejar porque no tengo días de descanso. No, esto es así. Esto es así. Debes entender que es parte de la naturaleza del trabajo, ¿no? Si te dedicas a esto, pues tienes que trabajar generalmente sábados y domingos. No necesariamente todos los sábados y todos los domingos, pero muchos o la gran mayoría de ellos. Que descansas, sí, puedes descansar entre semana, puedes descansar un lunes o un martes o un jueves, ¿no? Pero sí es muy demandante y quien lo acaba afectándole un poco más es a la familia, obviamente, ¿no? Porque tú estás haciendo lo que te gusta y ellos no, ellos están un poco alejados de tu dinámica, aunque mis hijos lo han entendido perfecto desde chavos, desde bebés, pues digo, mis hijos desde que nacieron saben a qué me dedico, entonces para ellos no es ninguna sorpresa. Pero sí, evidentemente, yo me rehúso a decirle que es un sacrificio. Esto no es un sacrificio. No es un sacrificio. Pero sí, tienes que dejar cosas de lado momentáneamente, ¿no? Y esto es así. Entonces, no me hago muchas cruces con ello. Ni digo, es que si yo me hubiera sido ingeniero, ¿por qué no fui ingeniero para poder descansar el 16 de septiembre? La verdad es que no. No, estoy feliz con lo que hago. ¿En algún punto pensaste dejar este trabajo o no. reducir la carga de trabajo para estar más tiempo con la familia? No, la verdad es que no. Al contrario, he estado inventando cosas para ocupar el tiempo que me queda para hacer más cosas. No me imagino haciendo otra cosa que no sea esto. No me imagino. Probablemente a lo mejor pude haber dedicado a, no sé, me sigue gustando la ingeniería. O sea, me gusta meterme y ver cómo funcionan las cosas. Sí, me sigue llamando la atención. No sé si también el tema de negocios, de ventas, no sé, como no de ventas de puerta con puerta, pero sí no sé, de comercialización, no sé, podría ser, pero lo que hago me gusta tanto que difícilmente me veo renunciando a ello. Entonces, no, la verdad es que nunca pensé cambiar de giro. Digo, puede ser que algunas veces por necesidad tengas que hacer otra cosa, quizá porque te quedas sin empleo, ¿no? Y eso sí estaría terrible. Pero no, la verdad es que no he pensado cambiar de giro, no hasta el momento, y no creo que lo haga en varios años. ¿Cuál sería el camino a recorrer de un joven para llegar a ESPN? Era una pregunta que había hecho hace un momento. Ajá. ¿Cuál sería ese camino a recorrer de alguien egresado de la carrera? ¿O alguien que quiere estudiar o que siempre ha querido estar en ESPN? ¿Cuál es el camino a recorrer? Es que no creo que haya un camino. Yo creo que hay varios caminos. Por ejemplo, hay chavos tan talentosos, para mí, pueden ser polémicos, a algunos puede gustarles o no, como Sergio Dip, por ejemplo. Sergio Dip para mí se me hace, desde que yo lo veía cuando participaba en La Afición en Milenio TV, hace ya, no sé cuándo lo vi. Yo creo que lo vi hace como 10 años o 11 años en Milenio TV.
decía, mira, este chavo es bueno. Y tiene, creo que tiene 31 años, una cosa así ahora. Y tiene ya en ESPN cerca de 8 años por lo menos. O sea, él llegó a los 23 años quizá a ESPN, 24. Yo llegué a los 47 años a ESPN. Entonces hay una diferencia no solamente generacional, sino de cómo llega uno y llega otro. Yo creo que no hay una receta, haz esto y esto y esto, A más B más C igual a D. No, para mí no la hay. Pero yo diría que para tener opciones, al menos de poder llegar a ESPN, lo más importante sigue siendo la preparación. Al final del día, la preparación es fundamental, porque obviamente cualquier empresa que esté buscando personal quiere tener a los mejores. Quiere tener a los mejores. Entonces, si tú quieres estar en una empresa como ESPN, tienes que ser uno de los mejores. Entonces, parte de la preparación es esa, que para mí es la clave, por lo que además veo todo el tiempo con mis colegas. Por ejemplo, hay alguien a quien admiro y aprecio muchísimo, como es Ciro Procuna. Ciro trabaja y estudia como loco. No sé a qué horas vive. No sé a qué hora vive, porque, por ejemplo, el domingo que tiene fútbol americano, que tiene NFL, se prepara. Todo el fin de semana se prepara para el Sunday Night. Ok, ya hace el partido, ya lo termina. Y el lunes, en la mañana, se pone a ver todos los resúmenes del fútbol soccer que no pudo ver, porque estaba trabajando. Entonces, el lunes, que sería su día de descanso, se dedica a revisar todo lo que se perdió. Entonces, digo, mis respetos para Ciro. Además de que lo aprecio mucho, es un gran profesional y lo admiro por ello. Pero por eso creo que no hay una receta. Pues, prepárate. Creo que también es muy importante cuando hablo de preparación, entre otras cosas, un tema obligado, por ejemplo, es el idioma inglés, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si quieres aparecer a cuadro, por ejemplo, pues también trata de cuidarte, ¿no? De no verte demasiado golpeado o demasiado gordo, ¿no? Yo creo que son detalles que tienes que procurar, no porque se privilegie el aspecto físico, pero siempre es más agradable para el televidente, si hablamos de televisión, o el streaminente, no sé cómo se podría llamar al que está viendo el streaming, pero bueno, el ver algo más agradable, ¿no? Yo creo que es parte de la preparación. No significa solamente que los guapos tengan mayor, porque si no, imagínense, ya hasta me eché mi flor. No, la verdad es que eso sí no lo he visto, pero sí sé que te tienes que cuidar de muchas maneras, prepararte, cuidarte, hacer todas las cosas porque estás en una actividad muy competitiva. Entonces, si vas a competir, si vas a salir a darte de fregadazos con otros para tratar de ganar ese puesto, pues tienes que salir con las mejores armas, tienes que salir lo mejor preparado posible. Y ya después se estarán abriendo las posibilidades, se estarán abriendo las puertas, no sé, tocas la puerta, no se abre, pero conoces a fulanito y perenganito y te van quizá guiando, mira, vete por aquí, vete por allá. Como yo creo que en general la vida, ¿no? A lo mejor eres médico y quieres, no sé, tu sueño es estar en el hospital general, ¿no? No sé, se me ocurre. ¿Cómo le hago para llegar al hospital general? Pues yo creo que tienes que ser un buen médico, yo supondría, de entrada. Y además, ayuda también la red de contactos que vas generando. Y eso también creo que es muy importante. La red de contactos, tu networking que vas construyendo desde que estás en la escuela. Creo que eso también te va ayudando para el futuro, ¿no? Yo creo que es eso. Y insisto, creo que no hay una receta, ¿no? Pero para mí la clave, primero, prepárate. El periodismo hoy día, sigo siendo como en la vieja escuela todavía, ¿no me explico? Siempre es como muy riguroso el cuadro, o sea, el respeto al cuadro, la parte de prepararse. Ajá. Yo hice mi test cerca de hacer un periodismo un poco más relajado, un poco menos Ok. como meter humor, meter comedia. Bien. También. Pero sin dejar de informar, porque Claro. la información esté ahí, pues no cambia. Claro. En este caso voy a poner un ejemplo muy particular. Qué bueno que fuese no encuerarte, porque eso ya lo hicieron antes. Había un Naked News hace muchos años. Pero bueno, perdón. Voy a mencionar el caso, porque es el más polémico y el más conocido al día de hoy en ese, ya no es lo rubro, es Salvador Morales. Ok. Polémico. Sí. No deja de humor de vez en cuando. Sí. Sin dejar de informar. Sí. También es una persona muy preparada desde antes, desde su inicio siempre es muy centrado.
Y últimamente ha como, llamémoslo, explorado como que esta parte de meter un personaje, si podemos llamar un personaje, Ajá. como esa personalidad burlona, esa personalidad de... Sarcástica, sí. sarcástica, Ey. no grosera, pero sí de choque. ¿O crees que... No, no solo que jale, porque claro que jala, él es el ejemplo de que sí jala. Sí, claro. Pero ¿crees que es la forma? ¿Esa es una nueva forma de hacerlo? Pues, a ver, está interesante la pregunta el cuestionamiento. Me parece que obviamente funciona como lo dices tú. Creo que tampoco caben tantos Álvaros Morales, ¿no? Para tener éxito voy a hacer otro Alvarito Morales y ya. Si esa fuera la receta, ¿no? Sí, claro. Voy a repetir, voy a copiar a Álvaro y me va a ir bien. No creo que sea, es decir, sí le ha funcionado y me parece ideal. Álvaro Morales ha entendido muy bien de lo que es los medios, de lo que significa, de lo que se trata esto. Y tú lo dices ahora, hacer un noticiero más desenfadado, en mangas de camisa, platicar, decir incluso hasta albures, por ejemplo, al aire. Eso puede jalar. Yo estoy de acuerdo, sí. Creo también que como Álvaro lo concibe, porque lo he platicado con él y es real, que esto lo que hacemos es un entretenimiento. No hacemos televisión para informar, bueno, al menos en ESPN, porque lo sé, porque además un día lo platiqué. El principal objetivo de un medio de comunicación como este, o como la mayoría, es entretener. Estamos para entretener. Entonces, bueno, ¿qué es entretenimiento? El deporte es entretenimiento. Claro. ¿Cómo voy a vender el entretenimiento deportivo? Bueno, pues con personajes como Álvaro Morales, pues está perfecto. Entonces todo empata. No significa que sea la única forma, ¿no? Yo, por ejemplo, pondero mucho lo de Ciro, a quien admiro, insisto, y me parece que es un gran, es uno de los grandes valores que tiene ESPN, por ejemplo, o un John Sutcliffe, que también es una personalidad diferente. De hecho, todos, si se fijan, todos en ESPN tienen una personalidad diferente. Y Alvarito Morales es otro que lo entiende muy bien y lo dice frecuentemente. No quiero poner en su boca palabras que él dice, pero voy a intentar recordar cómo él lo dice. Él dice, entre otras cosas, que esto es entretenimiento. Y el que no entienda de qué se trata esto está en el lugar equivocado. Pero lo dice así, el que no entienda de qué se trata esto está en el lugar equivocado. Y sí, es cierto, esto es entretenimiento. Y para eso la gente te prende la tele o la compu o en el celular para pasar un rato, para entretenerse, no para que me estés educando, ¿no? Entonces así, entonces le voy a cambiar. Entonces sí, lo he entendido muy bien. Y es un personaje, le ha ido muy bien. Y hay que buscar, si el reto es hacer periodismo, o como el que tú haces o el que quieres hacer, es una forma también de entretener. Entonces eso está muy bien. O sea, sé tu propia versión de un entretenedor, ¿no? Haciendo o construyendo una personalidad diferente, no siendo un Alvarito Morales, pero funciona, por supuesto que funciona. Por ejemplo, un personaje como Álvaro Morales, tan polémico, con opiniones, llamémoslo a veces extremistas, o Sí. tan controversiales, ¿crees que pueda polarizar a las aficiones o incluso llegar a generar una reacción negativa con las aficiones? Últimamente lo hemos visto mucho, esas burlas contra Pumas, esas burlas contra otros equipos, pero burlas al grado de ser bordes, ¿no? Al grado de ser un poco hasta groseras. ¿Crees que pueda llegar a generar, no violencia, pero sí un cierto descontento, un cierto enojo de parte del Estado? No sé, por ahí habrá algún desadaptado, ¿no? Que diga, es que dijo Alvarito Morales y entonces... No, yo creo que hay otros elementos que acaban generando la violencia. Al final nosotros somos, cuando estás relatando, cuando estás compartiendo una crónica, un comentario, un análisis, pues estás como compartiendo tu opinión acerca de algo en particular, o de algún partido, algún deporte, o incluso de algún deportista en particular. Pero yo creo que no, es decir, hay gente que puede tomar eso como una excusa, ¿no? Para agredir o para recurrir a la violencia. Pero no, particularmente no. Creo que son otros los elementos. Vivimos en una sociedad tan violenta, que cualquier cosa puede prender la mecha y
tristemente hay muchos ejemplos todo el tiempo en nuestro país de ello, pero no, creo que cuando he escuchado críticas, por ejemplo, a Álvaro acerca de eso, es también un poco como tratar de señalar, ¿no? O de buscar pretextos. Pero no, para mí no. O sea, es que podría matizarse un poco las críticas, puede ser, pero al final del día creo que la reacción de alguien que quiere agredir, que quiere lastimar a alguien, va por un proceso psicológico, un proceso interno, más que porque alguien lo haya adoctrinado, ¿no? O invitado a agredir, ¿no? Los medios de comunicación no tienen ninguna influencia en esto. Siempre me he preguntado eso porque, a ver, cuando empezamos a escuchar hace muchos años, no sé cuántos, de las barras en Argentina, ¿no? Este tipo de agresiones masivas que había y donde había lesionados o incluso hasta muertos en algunos partidos del fútbol de Argentina, los acabas relatando, ¿no? Acabas diciendo lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Argentina. Y entonces creo que sin querer, por querer informar, le acabas dando la idea a otros desadaptados. Le acabas dando idea de, oye, pues mira, no está tan mal. Oye, que había, no sé, que, por decir algo, eso es un ejemplo, que cerca de 15 hinchas de Boca estaban esperando el autobús del River y lo agarraron a pedradas el autobús. Entonces, creo que para muchos, insisto, desadaptados, mira qué buena idea. Pues cuando vengan los Pumas vamos a hacer eso. Tu deber es informar lo que está pasando, tu deber es compartir lo que está pasando. Tristemente, para algunos creo que acaban tomándolo como una inspiración, como una estúpida inspiración para hacer cosas. Sí creo que es un riesgo cuando estás relatando lo que pasa. Por ejemplo, hablé como ejemplo lo de Argentina, pero ahora tenemos un ejemplo muy cercano en casa, ¿no? Lo de Querétaro, por ejemplo. Ahora, ese ejemplo de Querétaro quizá ahora lo están analizando en Estados Unidos, en la Liga Premier, en España, en Perú, no sé. Ahora se analizan estos fenómenos violentos. Pero sí, creo que hay un rol, pero que no es un rol directo. Yo diría que es un riesgo inherente a la práctica del periodismo, cuando das a conocer cosas que están pasando, porque, como lo comentábamos también en nuestras clases, las malas noticias siempre serán noticia. Entonces, lo de Querétaro fue una mala noticia, por supuesto, y esa mala noticia se vio en todo el mundo. Entonces, bueno, pues no faltará el que lo escuche y lo vea y piense, pues sería una buena idea. Es como, acaba teniendo un rol, me parece, en los medios de comunicación, pero es como un efecto colateral, me parece, al efecto de informar. Cambiando completamente el tema, para ya no meternos tanto en esos temas que sí. Incluso a veces a los amantes del deporte nos pone un poco cabizbajos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué evento de todos los que has cubierto es el que te ha hecho volver a enamorarte de tu profesión? Yo sé que siempre has estado enamorado de esta profesión. ¿Qué evento es el que dices, este día dije, jamás quiero dejar el periodismo? Un evento que hayas cubierto, una anécdota, ¿qué te haya ocurrido? Pues es que yo te diría que ha habido varios. Por ejemplo, a ver, un Super Bowl, por ejemplo, estar en el Super Bowl es un fenómeno muy especial, ¿no? Estar ahí donde todo el mundo quiere estar. Y no solamente estar, porque puedes estar en la tribuna y disfrutar del partido, pero si tú te dedicas a esto, si tú eres periodista, si tú eres comentarista, si tú eres reportero, no quieres solamente estar, quieres participar, quieres hacer, quieres comentar. Y entonces ese es el privilegio. Estoy en un evento en el que todo el mundo quiere estar y además tengo la oportunidad de comentar, de platicar y de expresar mi opinión. Super Bowl es un evento muy importante. Mundial de fútbol, hijo, también es muy, muy importante. El Mundial de Fútbol tiene un peso tan grande a nivel internacional que no puedes ignorarlo, aunque no te guste el fútbol. Entonces, para mí, el Mundial también tiene una gran relevancia. Bueno, para mí, yo diría que la gran mayoría del mundo, ¿no? Un Mundial de Fútbol. Son esos eventos en los que sabes que todo el mundo quiere estar y tú estás. Tú estás. Tienes el privilegio de estar ahí. Eso está maravilloso. Yo te diría que el Mundial de Fútbol, un Super Bowl, son eventos diferentes. La Fórmula 1
está padrísimo, me encanta además hacer lo que hago, pero sabes que hay más eventos, sabes que hay más carreras. En México no, pero sabes que después de México viene Brasil y hay otros eventos. Pero el Super Bowl es único al año, ¿no? Y el Mundial es cada 4 años. Bueno, ahorita a ver si uno lo ponen ya cada 2 años. Pero son esos eventos tan especiales. Aunque hay un evento que a mí me gusta muchísimo, que son los Juegos Olímpicos. Sé que generan menos expectación, menos rating también que el fútbol. Incluso el público que asiste a Juegos Olímpicos para mí es diferente, ¿no? Al que va. Es un público quizá menos apasionado. Quizá más educado, ¿no? No tan acelerados, no tan... Porque también hay pandillas que van al fútbol. Pero está bien interesante, está muy padre por lo que representan. Sí, yo sigo creyendo todavía en los valores. A lo mejor soy muy ingenuo, pero sigo creyendo en los valores del olimpismo. Me encanta. Me encanta los Juegos Olímpicos, me encanta lo que significan, me encanta lo que representan. Que hay, generalmente siempre va a haber varios casos de doping, por ejemplo. Sí. Pues los va a seguir habiendo, pero los valores están ahí y eso me motiva mucho. Es que no me podría quedar con un solo evento, la verdad. Llevas tantos años en los medios deportivos, tantos años viendo deporte, tantos años preparándote, las presiones familiares que me decías que al principio no estaban tan de acuerdo. Ajá. Te dedicaras al micrófono, a la radio. Vámonos rápido en la máquina del tiempo. ¿Qué le diría Javier Trejo de hoy, 2022, al Javier Trejo de hace 45 años, al Javier Trejo de hace... que veía deportes, que estaba expectante y que se inventaba sus propios programas de radio cuando era joven o que soñaba o añoraba una vez con estar de radio? ¿Qué le diría? De entrada yo seguiría admirando y seguiría promoviendo esos sueños, ¿no? Esos sueños que tenía de chavo. Por supuesto que yo fui un soñador y eso creo que me ha acompañado toda la vida. Entonces creo que eso lo resaltaría y le diría, ¿sabes qué? Mantén esos sueños, manténlos. Pero quizá le diría, enfócate más en lo que tienes que hacer. Enfócate más en lo que quieres. Prepárate más. No pierdas el tiempo tanto en nimiedades. Aprovecha más el tiempo para prepararte, para conocer gente, para estudiar. Eso sería quizá como que el consejo que yo le haría. Por otra parte, básicamente sería eso. Bueno, y otra cosa, no te cases. No te cases, no la riegues, carajo. No, ese sería un buen consejo. Lástima que nadie me lo dijo y acabé cometiéndolo 2 veces el error. Pero sí, yo creo que básicamente eso, ¿eh? O sea, sí, exacto, porque cuando ahora que me hiciste acordarme de aquella etapa, pues tuve una infancia feliz, sí. No tenía todo, pero era feliz y estaba contento con lo que hacía. Estaba contento con mi vida. Estaba contento con lo que estaba estudiando y en el momento que descubrí esto, pues ya me enamoré y cambió dramáticamente mi vida. Es que eso siempre he pensado, que como la vida de todos, me queda claro, no solamente la mía, que estás estudiando algo, pero de repente decides cambiar de algo y la vida te cambia dramáticamente. Todas las personas con las que me empecé a relacionar, incluso las 2 mujeres con las que me acabé casando, por ejemplo, tiene que ver con a lo que me dediqué. Es decir, al tomar este rumbo, cambia la gente con la que te reúnes, con la gente que convives y la gente que vas conociendo. Entonces creo que esa fue una decisión, un punto de decisión muy importante en mi vida. Entonces yo diría, regresando a tu pregunta original, pues me encanta tu vida, sigue haciéndolo, sigue haciendo más deporte, haz más deporte, sé mejor. Por ejemplo, yo juego fútbol americano, pero creo que siempre le tuve cierto miedo al éxito, a ser el mejor en el equipo, y creo que pude haber sido mejor. Entonces, cosas como esa, prepárate más, disfrútalo más, sufre menos, no te hagas tantas telarañas en la cabeza, piensa positivo. Eso quizás sería algunas de las cosas que le podría decir a mi yo de años atrás. La parte personal, más que nada, dices que has cumplido casi todos tus sueños y que has cumplido esos sueños de infancia. ¿Ya? Ajá. La parte personal, días a tu yo del pasado, estamos bien,
la vida Eso, como debe ser. yo creo que eso, un poco el quítate tantas telarañas, ¿no? No te creas tan importante para que pienses que necesites caerle bien a todo el mundo. No dependes de la opinión de los demás. No te hagas bolas ni pienses que lo que los demás piensen de ti o digan de ti es lo que te va a marcar en la vida. Ignora ese tipo de voces, ese tipo de críticas, enfócate a lo que tienes que hacer y, y ya, o sea, disfrútalo, disfruta el día a día y prepárate. Cuando digo prepararse no me refiero necesariamente a estudiar, sino prepárate para otras cosas. Viaja, conoce gente. Que he viajado y he conocido gente, sí, por supuesto, pero creo que siempre te quedas con la idea de que puedes conocer. Y de hecho me encanta la vida como es, porque sabes que vas a acabar conociendo gente a la vuelta de la esquina. Vas a acabar conociendo a alguien muy importante quizá el próximo mes. Y está padre, ¿no? Ver cómo tu vida puede irse moldeando conforme las relaciones y lo que vas haciendo. Eso para mí resulta una aventura muy padre todos los días. No hay que preocuparse tanto por... Correcto, por cosas banales, correcto, sí. viajarse. Preocúpate por lo realmente importante. Haz más deporte, por ejemplo. Haz más deporte. Sé más saludable. Sí, la familia apapacha, los quiere, dile siempre que los quieres. Eso creo que es muy importante. Al de antes y al de ahora, síguelo diciendo. A tus hijos, a mis hijos, yo les sigo diciendo que los quiero muchísimo. Aprendí a ser más cercano a la gente y decirle que los aprecio mucho. Perfecto, Javier. Hemos concluido esta Muy bien. entrevista. Una persona muy preparada, una persona que ha estado en muchos medios deportivos, una persona que ha estado en los mejores eventos de... Hombre, que tengo alumnos como estos, Chihuahua, ya con eso. No, feliz de haber estado contigo, mi querido Tibu. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que a todos los que nos gusta el deporte, a todos los que nos gusta la NFL, a todos los que nos gusta el automovilismo, hemos escuchado tu voz, te hemos escuchado te hemos visto en la pantalla, te hemos visto igual en la parte de béisbol, hemos visto Sí. correr como todo este camino, te hemos acompañado en este camino desde hace años. Pues hace un privilegio. Para mí, lo que hago es un privilegio. De verdad, sí, me siento muy agradecido de todas esas personas que me han dado la oportunidad de hacer algo. Me refiero a productores, directores, empresarios que han confiado en mí para hacerlo. Y también muy agradecido con la gente y las críticas que siempre son buenas, ¿no? Las críticas que te dicen, para las que te sirven, es decir, ¿no? No las críticas por... Exacto. Eso, y el privilegio también de conocer a personas como ustedes. Enhorabuena y mucho éxito, mi querido Tibu. Muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en esta bonita entrevista con Javier Trejo Garay. También las entrevistas anteriores, no olviden que están aquí en el canal de YouTube, también están en todas las plataformas digitales. Un privilegio, como siempre, acompañarlos. Yo soy Tibu Hernández. Nos vemos en la siguiente bonita entrevista.